Buen día para todos, mi nombre es Mayra Alejandra Barragán Machado, pertenezco al CDA de Ibagué de la zona sur y a continuación les voy a presentar mi trabajo correspondiente a la fase final de la materia de propiedades de contaminación del suelo, que trata de la recopilación del estudio de las tres fases de caracterización y propiedades del suelo. Como fase 1 se realizó la caracterización y las propiedades del suelo a partir del diagnóstico del problema. El problema y el diagnóstico del suelo se presentó en suelos de la unidad de Chinchina Caldas. De acuerdo al orden taxonómico, se clasificó como suelos antisoles, los cuales se caracterizan por tener una elevada capacidad para almacenar agua, lo que permite que los suelos dispongan de un abastecimiento suficiente aún en periodos marcados de verano. Su condición física son la de suelos volcánicos y cuando esos suelos son jóvenes atesoran colores oscuros, siendo altamente porosos, ligeros, permeables y de buena estructura para trabajar. De acuerdo también al orden taxonómico del suelo y a la clasificación teniendo en cuenta la textura, encontramos que tiene las tres texturas: arenas, limos y arcillas, arena en 62%, limos en 28% y arcillas en 10%, lo que nos permite observar que este suelo es franco arenoso de colores pardos oscuros en los horizontes superficiales y pardos amarillentos en la profundidad. Este tipo de suelos son característicos porque presentan las tres tipos de textura, así lo que hace que este suelo sea beneficioso teniendo en cuenta la relación en términos de equilibrio entre la permeabilidad y retención de agua y nutrientes, debido a que presenta fracciones gruesas y finas. Pues es un suelo de textura predominante tendiente a ser deficiente, pues cuando es totalmente arenoso no retiene agua y cuando es totalmente arcilloso no presenta aireación y es allí donde se genera el encharcamiento. De acuerdo a la clasificación del pH y en la materia orgánica, entonces se encontró que este suelo de Chinchina Calda, que presenta un pH 5.2, se determina como un suelo fuertemente ácido, significando que son suelos que están mayormente asociados a toxicidades como de elementos como aluminio y a deficiencias de elementos como el molibdeno. Por otro lado, y según el contenido de materia orgánica del suelo en Chinchina Caldas, se determina que es un suelo alto de clima frío, y esto se debe a que presenta una mayor tasa de descomposición y mineralización de los residuos frescos. Los posibles contaminantes provenientes de insumos agrícolas y metales pesados que ponen en riesgo a la salud y el ambiente. Encontramos 4: cadmio, cobre, zinc y plomo. El cadmio es un metal pesado que lo que hace es que reduce las cantidades de alimentos y genera problemas ambientales y sanitarios en la producción de cualquier cultivo que tenga presente este elemento químico, evitando la fijación del suelo y la formación de nutrientes, y también lo que hace es que no genera un buen proceso en la captura de carbono, que es lo que ayuda y contribuye a la fertilidad del suelo. Respecto al cobre, el cobre también es un elemento que es un buen conductor eléctrico, pero ¿qué pasa? Ellos generan una gran demanda de toxicidad en el suelo agrícola, promoviendo que se baje la tasa de productividad y de nutrientes para la producción agrícola. En algunos cultivos ya desarrollados se pueden generar riesgos de pérdida del producto. Con ello se generan lixiviados que van a dar a las fuentes hídricas cercanas o aguas subterráneas, teniendo en cuenta que el cobre se presenta en aguas residuales que van a dar a fuentes de tratamiento para ser abastecidas en lugares domésticos, y en caso de que no puedan tratarse, provocarían síntomas y a las personas que se abastecen de ellas, poniendo en riesgo su salud. Respecto al zinc, este elemento pues lo que hace es que en cantidades altas en el suelo puede descomponer la materia orgánica disuelta en los procesos agrícolas, provocando la interrupción de estos procesos y la disminución de nutrientes en los diferentes cultivos de alimentos, y pues no del todo puede limitar el tiempo de desarrollo. Respecto al plomo, el plomo también es un elemento metálico y al haber alto contenido de plomo en una producción de cultivos, este contamina el suelo, las raíces y las hojas de las plantas, incorporando peligro a las personas que consuman los alimentos que se producen por este cultivo.
También afecta al suelo, pues puede promover el desarrollo de hongos y bacterias, alterando los parámetros del suelo. En la fase 2 se determinó la hipótesis del problema de la contaminación del suelo, encontrando que la principal problemática de contaminación del suelo en el municipio de Chinchina Calda proviene de la alta concentración de metales pesados, en los que encontramos el plomo, el cadmio, el arsénico, metales altamente tóxicos para los cultivos, las plantas, las personas, los animales y el mismo suelo. La causa principal de la presencia de estas sustancias en el suelo en la zona de estudio se debe al uso y aplicación de herbicidas, pesticidas y fertilizantes, los cuales contienen estos metales pesados dentro de sus componentes. Por otro lado, algunos contaminantes como el plomo, el cadmio y el arsénico no solo son contaminantes del suelo, sino que también contaminan el aire y el agua con su aplicación y el contacto con alguno de los elementos de la naturaleza. El uso de agroquímicos absorbidos por las raíces de las plantas en cultivos están generando la contaminación de corrientes de aguas superficiales y subterráneas. También puede aumentar el riesgo de morbilidad por intoxicación, alteraciones digestivas y cutáneas a la población de la zona. El uso excesivo de agroquímicos puede causar cambios en la composición de los alimentos, afectando directamente la salud de los consumidores. Junto a esta problemática también se encontró el vertimiento de aguas residuales contaminantes que provienen de actividades industriales al término de sus procesos, ya que desechan el agua contaminada a las fuentes hídricas sin ningún tipo de tratamiento. Por otro lado, la presencia de metales pesados en el suelo quedan retenidos en él y lo que hace es que se movilizan por la composición del suelo mediante mecanismos biológicos, ya sea de manera rápida o de manera lenta, alterando las propiedades del suelo. Por otro lado, el plomo se queda presente en el suelo de manera insoluble y en poca movilidad. Entonces, estos suelos contaminados retienen estas sustancias tóxicas. Respecto a la fase 3, aquí se plantean alternativas de solución. Una de ellas y la más importante es la fitorremediación. Entonces, aquí lo que hace es que se utilizan plantas en la fitorremediación que se presentan como mecanismos constitutivos y adaptados para tolerar y acumular un elevado contenido de metales en su rizósfera y en sus tejidos. El éxito de este tratamiento está controlado por la selección adecuada de especies para recuperar un suelo determinado, así como de la cuidada selección de enmiendas, materia orgánica, agentes quelantes, cal, entre otros que permitan mejorar las propiedades del suelo, fomenten la supervivencia y el crecimiento de plantas. Se llevará a cabo por medio de dos etapas o de dos periodos. Uno es la descontaminación y otro es el periodo de tratamiento. Para la descontaminación, las plantas van a absorber el contaminante para metabolizarlo o almacenarlo, reduciendo y evitando la liberación de contaminantes en otras zonas del medio. A esto se le llama fitoestabilización. Con mucha frecuencia los compuestos orgánicos xenobióticos o no xenobióticos pueden ser degradados y metabolizados para el crecimiento de la planta. Es allí donde la contaminación se elimina. Para el caso de los compuestos inorgánicos como metales, metaloides y radionucleidos, únicamente es posible fitoestabilización o fitoextracción, porque estos tipos de agentes contaminantes no son biodegradables. Respecto al periodo de tratamiento, los procesos que se realizan en la fitorremediación son considerados a largo plazo, que pueden requerir varios ciclos del cultivo para reducir la concentración de los contaminantes a niveles aceptables en el suelo. El tiempo requerido depende de la concentración y el tipo de contaminante, así como de la duración del periodo de crecimiento y la eficiencia en remoción de las especies utilizadas. Esta es alguna de la bibliografía que durante el periodo y el desarrollo de las 3 etapas empleamos. Muchas gracias por su atención.